De hecho, el legislador lo que hace cuando se diseña el sistema republicano de separación de poderes, lo que busca es que los diferentes, con funciones claramente expresas en la Constitución, diferentes formas y facultades que tiene cada poder, deben confluir en beneficio del ciudadano. El legislativo tiene una función esencial porque representa la soberanía de un Estado. El Ejecutivo fue electo para llevar a cabo las políticas públicas, tiene que actuar a favor de la sociedad. Es quien acciona fundamentalmente el eje de gobierno. Y el judicial es quien imparte algo muy importante para una sociedad democrática y moderna, que es la justicia. ¿El ejecutor? Así es quien la imparte. Entonces, todos tenemos una función, pero el objetivo primero siempre es la sociedad, siempre es el ciudadano. Entonces, ahí es donde el legislativo define las funciones a través de 3 poderes autónomos y diferentes, pero para que no estén peleando de manera total y permanente, sino para avanzar juntos dentro de esa diferencia a favor del ciudadano. Esa es la labor. Juan Ramón ha estado ahí en el legislativo, cubriendo como reportero muchos años. ¿Qué sería la pregunta de lo que no ha hecho o ha dejado de hacer en este momento para llevar? Pues es imposible llegar a una misma idea, pero sí llegar a un acuerdo. Sí, pues más bien, Jesús, aquí ya tenemos 8 meses de que se instaló la actual legislatura. Sí. Llegaron, como ellos decían, 30 millones nos avalaron y somos la nueva mayoría, ¿no? Sí. Aquí más bien la pregunta es si ya les cayó el 20 de que tienen que trabajar de manera unida con los otros poderes, y si ya se han sentado a la mesa para tratar de resolver la problemática, o si siguen en el entendido que nada más lo que ellos propongan es lo que se tiene que hacer, y tratar de poner, yo digo, tratar de poner de rodillas al Ejecutivo para que se haga lo que ellos desearan. ¿Eso está pasando, Arnoldo? Bueno, tanto como poner de rodillas al Ejecutivo, te diría que no. Eso, yo creo que el Ejecutivo y el gobernador Ignacio Peralta ha actuado siempre respetuoso con los poderes, pero nunca dejarse subyugar, y mucho menos pues, ponerse de rodillas. Creo que eso no es lo democrático. Creo que lo democrático es poder discutir, diferir incluso, pero al final de cuentas tener en cuenta, tomar como único objetivo el estado de Colima, los ciudadanos, nada más. Yo diría que tenemos momentos de conflicto, pero también hay, y así lo vemos en muchas diputadas y en muchos diputados, un interés más amplio que los partidos, más amplio y va más allá de consignas o de compromisos políticos, algunos hasta en lo oscurito, como dice uno. Yo creo que los diputados, la mayor parte quiere que exista una sana y democrática convivencia, que se pueda diferir, pero al final de cuentas nuestro único objetivo debe ser Colima y deben ser los ciudadanos. Yo así lo siento. Ahora, Arnoldo, el ciudadano, la persona, la instancia, la autoridad inmediata que él tiene enfrente, se llama presidente o presidenta municipal. Así es. ¿Cómo es la relación del Ejecutivo con los presidentes municipales que antes, hasta donde hemos visto, pues había pues una armonía, o vaya, una forma diferente de relacionarse? ¿Cómo es ahorita? A ver, yo diría que cada administración estatal es totalmente diferente. El inicio de la administración del gobernador Ignacio Peralta Sánchez es de tener 8 ayuntamientos que no son del partido que postuló al gobernador. Solamente 2 ayuntamientos eran del mismo partido. Sí.
Y ahora en la segunda mitad de la administración de Ignacio Peralta es una ecuación similar. Sí. Entonces, esto quiere decir que la realidad política nos ha llevado a convivir de manera democrática con los ayuntamientos de diferentes extracciones partidistas. Esto no tiene nada de nuevo y mucho menos algo que sea raro o afecte la convivencia democrática y la armonía política en el Estado. No, estamos acostumbrados a esa situación. Yo diría simple y llanamente que es el reflejo del interés ciudadano por votar cada quien hasta un voto diferenciado. Votabas por el gobernador en una urna, en la otra votabas por un presidente municipal, a lo mejor de otro partido, y votabas para diputado por un compañero de otro partido. Esto, voto diferenciado, pues significa la reflexión que el ciudadano en los últimos minutos lo hace ahí frente a la urna. ¿A dónde va a dar su voto para ver a quién le va a exigir? Entonces, en el caso de quienes votaron por Ignacio Peralta, saben que le tienen que pedir en las funciones del gobierno del Estado rendimiento de cuentas al gobernador Ignacio Peralta y a su gabinete. Sabe que hay funciones que le son dadas como obligaciones a los ayuntamientos, entonces el ciudadano sabe que en el ámbito municipal tiene que exigirle al señor presidente municipal. Y luego hay otras funciones, otros compromisos, otras tareas para el gobierno federal y saben que ahí tenemos que exigirle al señor presidente. Entonces, ese es el tema. Ya ahora se acabó que todo era hacia el señor presidente de la República o todas las exigencias hacia el señor gobernador. No, los tres órdenes de gobierno deben responder cada uno a sus obligaciones, a sus compromisos y lo que le señala la Constitución del Estado, lo que le señala como obligación al ayuntamiento y lo que le señala como obligación al señor gobernador y lo que es obligación del presidente de la República. Sí, bueno, Quiero dar la bienvenida, están haciendo esta transmisión Jesús Negrete, Rodrigo Torres Magaña, también está Jonathan Núñez, Manuel Bruce dice excelente plática, Carlos Garibay Paniagua también está haciendo esta transmisión. Chuck Preciado nos hace la pregunta aquí, no sé si usted puede responderles. ¿Cuándo se pagarán seguros de vida y pensiones a los familiares de trabajadores de la sección 39 que han fallecido? Hay un acuerdo que se hizo con el sindicato y que los ha venido desahogando la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación. Sé que ha avanzado muchísimo ese tema, pero checaré con el secretario de Educación si todavía quedan algunos para saber cuándo y podemos informarlos por medio de este conducto del perchero, ya que por este conducto lo hicieron. Con mucho gusto, los vamos a conocer. Pero con gusto a quien lo preguntó, Sí. le daremos ¿Quién lo una preguntó? respuesta, con mucho gusto. Sí, lo que tenemos hasta el momento. ¿Pero quién lo preguntó? Chuck Preciado. Ah, bueno. Bien. Pues ya lo escuchaste, Chuck. En seguridad, más patrullas, armamentos, presupuesto. Allá en México el presidente ha dicho que la seguridad va por delante, la Guardia Nacional se nos viene encima, vamos a estar pero bien vigilados, asegurados y demás. ¿Cuándo? ¿Qué les han dicho a ustedes? Nosotros somos parte de todo ese proyecto y en el proyecto de la Guardia Nacional, el gobernador del estado ha dicho con toda claridad que él apoya desde mucho antes de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, siempre con respeto a sus ámbitos de acción. Cuando se habla de la Guardia Nacional, el gobernador fue muy claro y contundente al decir que se apoyaría el proyecto de la Guardia Nacional. Hoy ya fue votada en su momento y es vigente la reforma constitucional. Hace unos días la ley orgánica que constituye la Guardia Nacional. Entonces, nosotros estamos con ese proyecto. ¿Por qué estamos con ese proyecto? Es el proyecto nacional.
es el proyecto que impulsa la administración del señor presidente. Es el proyecto que va a tener los recursos, los elementos suficientes para poder combatir un problema que tenemos a nivel nacional, que es la inseguridad. Claro. Independientemente que yo voy en contra de aquellos que señalan que toda la responsabilidad es del gobierno federal. Eso es falso. Hay otros que dicen toda la responsabilidad es del gobierno estatal en cualquier país, en cualquier estado de la República. También es falso eso. O hay quienes quisieran que los ayuntamientos fueran los responsables. Somos los 3 niveles de gobierno. Cada uno tiene una función muy específica. El ayuntamiento, el gobierno del estado y el gobierno federal. Por eso hay delitos del fuero común que debe atender el gobierno estatal a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y por eso hay una claridad y se tipifica cuáles son los delitos del fuero federal, que son los que debe de combatir fundamentalmente el gobierno federal. Y hay unas labores de seguridad, de vigilancia, de prevención, que son las funciones del municipio. Todos debemos de trabajar de manera coordinada y de manera ordenada para que podamos cumplir con esa función tan esencial que es darle seguridad a los ciudadanos. ¿Por qué lo repito? Porque debemos de acabar ya esa política de querer aventar la responsabilidad a otro orden de gobierno. Todos somos responsables, los 3 órdenes. Y en el caso de la Guardia Nacional va a tener un territorio en donde, una demarcación en donde va a ser la responsabilidad. Aquí Colima va a tener 2 coordinaciones regionales, una con sede en Colima, que es la 57, y la coordinación regional 58 con sede en Manzanillo. La integran el territorio municipal de nuestros 10 municipios. Entonces, ahí se va a mover la Guardia Nacional. ¿Con quién? Pues con la policía municipal y con las policías estatales. Coordinadamente. Tenemos que trabajar coordinadamente. Es una situación muy complicada la que vive el país, sí, pero yo siento que de manera coordinada tenemos que hacer un gran esfuerzo para dar resultados, no hay de otra. Ahora entramos o tenemos un problema. Oye, serio. ¿y no nos preocupa que la Guardia Nacional, en este momento, todo está en la atención, la frontera sur? Nos dejen sin Guardia Nacional por llevarse a todo el mundo a la frontera sur. Creo que es una situación que no se contemplaba, ¿no? Pero que dadas las circunstancias internacionales muy ampliamente conocidas por todos, hay una obligación de nuestro país para evitar la implantación del 5% de aranceles a nuestros productos de exportación, y había que cumplir con una situación de acuerdo, fue parte del acuerdo, sí. Y entonces creo que tenemos que apoyar esa decisión del gobierno federal. Entonces, ya llegará. Tendremos que hacer más inversión en esto, en el tema de seguridad, y tenemos que buscar más recursos. Bien, antes de pasar sí, por favor, los mensajes, comentarles de que tenemos el día de hoy un pase de antojitos mexicanos. Ándale. Son 3. Ándale. 3 dobles. Doña Lola, mira, pues aquí estamos 3 ya. 3 pases ganamos. Sencillos para que se vayan a los antojitos mexicanos. Doña Lola, ahorita el secretario le va a hacer una pregunta a ustedes, ya sabe, de lo más sencilla, para que mira, tiene servicio a domicilio para que si no quiere que vayan, para que conozcan a Doña Lola. Para que se le baje un pozolito. Sí. Bueno, entonces no pidan. A ver, secretario, ¿qué pregunta les podemos hacer para que se lleven, así facilísimo, para que se lleven los 3 pases y se vayan a disfrutar los antojitos mexicanos de Doña Lola? Pues lo primero que habría que preguntarle es que ¿qué pozole hace Doña Lola? Si el pozole es seco o el caldudo. Ahí está. A ver, rapidito. ¿De cuál pozole es el que hace Doña Lola? ¿Seco o con caldo? Con caldo.
Tú sí sabes, ¿eh? Tú, pues sí, no sales de allá, pues cómo no. Deja ver, ayuntamiento por ahí anda Es que, cerca. Bueno, ese la va a ganar que llegue Caldudo porque en la villa hacen puro Nada Caldudo. más. es Villa de Álvarez y ya lo vio. Sí, Está ahí puesto para entregarse este pase. Doña Lola, Avenida Ayuntamiento 590 en Villa de Álvarez. Los tres A la vuelta primeros. donde vive Murguía, ahí está. Oye, los tres primeros, ¿no? Los tres primeros. Los sí, tres. nada más son tres. Sí, los Por tres eso, los primeros. tres primeros se Sí, llevan sí, los sí. pases. Sí, ya para lo que se vaya escuchó. rápido. Y bueno, aquí tenemos una serie de interrogantes. A ver. Gaby Montaño interrogante, Gaby Montaño interrogante, Gaby Montaño interrogante. ¿Pero qué pregunta? Espérame, Bocho baja. Espérame, déjale ahí la pregunta. Espero que no omita mis preguntas. Dice, no, pues déjame interior. El tema de inseguridad en Colima terrible, las patrullas cuidando los predios del señor Arnoldo Ochoa. ¿Qué dice al respecto? Ah, bueno. ¿Cuántas? Provocaciones. Ahí está. Es Bueno. falso, pero ¿para qué caigo en eso? ¿Sí? Absténganse. Bueno, hay otra pregunta también de la misma familia, Gaby Montaño, que cuando se resolvió el problema, el tema del predio que se adjudicó al Rancho Las Ánimas. Arnoldo, ¿qué va a pasar en el tema de la ley de movilidad que se reformó, que no está, que sí, que se van a Que una está vetada, controversia, que no no está está vetada, vetada. que nada más se vetó poquito, que nada más está la mitad embarazado y que no está embarazada? El otro señor en el legislativo diciendo que ellos la van a promulgar porque así es la cosa. ¿Qué hay en ese tema de realidad, de cierto y jurídicamente? A ver, Para no echar mentiras. por ahí, por el día... El presidente vino el día martes. Sí, ¿Era martes 4? sí, sí. Sí, Sí, fue el día sí, 5 sí. cuando venció el plazo. Sí, por eso. Nosotros nos hemos estado reuniendo con diputados y diputadas con una comisión en un diálogo permanente en aras de construir acuerdos. Ujú. Nos reunimos el día viernes, nos reunimos el día domingo, nos reunimos el día lunes y entonces llegamos a ciertos Previo al día acuerdos. 5. Sí, previo al día 5. Sí. Y en una de esas reuniones, concretamente en la del domingo, se tocó el tema de que querían que llegáramos a un acuerdo de que no hubiera presentación de ningún oficio en donde hiciéramos observaciones Ajá. con fines de veto, Ujú. hasta que pasara la visita presidencial para evitar mandar un oficio y entrar en declaraciones, que mejor pasando la visita del señor presidente, lo cual era el miércoles 5, que finalmente el miércoles 5 era el día en Así que es. concluía el periodo para la presentación Sí. del oficio con las observaciones con fines de veto. Los famosos, ¿qué? 10 días, ¿no? Los Sí, famosos 10 10 días hábiles, como dice la Constitución local del Estado, Que es una en cosa su el hábil, artículo día- 41. Ajá, día hábil es una cosa y días Natural. naturales es otra. Así es. Y en la Constitución habla concretamente de días hábiles, Hábiles. con toda precisión en el 41. La ley orgánica, en su artículo 6, dice para quienes integran el Poder Legislativo que todos los días, cuando están en periodos ordinarios de sesiones, todos los días son hábiles. Así lo dice. Así lo dice el 6 de la El 6 de la ley orgánica. ley orgánica, sí. Del Congreso, de la legislatura son local. aspectos diferentes. Sí, sí, sí. Sí. Había acuerdo entre las comisiones que se reunían con nosotros para entender que el límite para entregar el oficio del veto Era el era 5. el día miércoles 5. Entonces por ahí hubo alguna opinión con otros motivos, producto del análisis muy a su estilo de uno de los abogados y que otro abogado también asumió como una jugada para adelantarse a lo que en un momento dado pudiera tener el Ejecutivo, salir con esa posición. Yo creo que es una situación equivocada porque habíamos estado construyendo mucho las comisiones del gobierno del Estado
y la Comisión del Legislativo. Ujú. Creo que debemos de retomar ese camino. Creo que el irnos a una controversia constitucional solamente nos va a llevar a una situación de más desgaste. Tiempo, No solo tiempo, mucho. tiempo va a durar. Mucho. Y también un desgaste permanente que se puede agudizar cuando en política lo mejor es construir, es dialogar y construir acuerdos. Es la mejor forma. Pues ahí está la respuesta. Sí, fíjate que analizando todo ese asunto, que no es cosa menor y que deberían entenderlo los diputados, ¿no? Porque la ley orgánica les dice a los legisladores, de acuerdo a su artículo 6 en el último párrafo, que todos los días son hábiles para ellos durante los periodos ordinarios. Porque como es la entidad donde se hacen las leyes, hay muchos amparos que se promueven, muchos recursos, y que ahí sí cuenta para los juzgados federales todos los días y todas las horas. Para eso se declaran días hábiles todos los periodos ordinarios. Para eso tiene Sin oficial embargo, mayor. cuando sí le turnan al Ejecutivo para que promulgue alguna ley o decreto o lo que sea, ahí sí le dice que se le deben dar 10 días hábiles para que en su caso, si así lo haga determina, observaciones haga o no. observaciones y los regrese, ¿no? Así es. Y también en el reglamento del Poder Legislativo claramente les especifican a los diputados que cuando ocurra eso se deben apegar al artículo 40 constitucional, no al artículo 6 de la ley reglamentaria. O sea, no puede un reglamento ir sí, sobre una la constitución. sí. Eso yo lo Entonces, entiendo hasta ahí yo. está, no es de ahora, existe. Claro. Arnoldo, aquí conclusión. ¿Se promulga o no se promulga? Según ellos, lo iban a promulgar. En este momento, puede o no se puede? el día de hoy entiendo que pasaron nuestro oficio a comisiones. Ujú. Me imagino cómo puede darse, pero hay varios escenarios. Yo creo que vamos en este momento, la responsabilidad, como decimos en el argot, la pelota está en la cancha del legislativo. Yo espero que se reencauce debidamente en respeto a la ley, a los acuerdos que hemos construido, y que sé también que los acuerdos, hay algunos puntos que ellos nos pueden decir, tenemos diferencias con ustedes en estos acuerdos. Pueden ellos también entender que nosotros en una etapa de diálogo podemos hacer reconsideraciones a situaciones que tengamos que ceder para poder avanzar en la construcción de acuerdos. Eso es una situación muy natural que se da cuando hay puntos de vista diferentes. Claro. Pero creo yo confío en que la buena ley, que la inteligencia política de las diputadas y los diputados de la actual legislatura lleven a zanjar estas diferencias que nada ayudan a que estén conflictuando el poder legislativo y el ejecutivo. Espero que retomemos el camino del análisis, de la construcción de acuerdos, y tengamos que rectificar lo que tengamos que hacer en aras de caminar juntos. Sobre todo, al final, los beneficiados son los usuarios del servicio de transporte. Sí. Esos son los Y que beneficiados. también hay que recordar algo que... Bueno, hay puntos en donde estamos de acuerdo. El gobernador dijo con toda claridad, estamos por la universalización de la tarifa preferencial. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes. Fíjate, yo ahí lo encuentro ocioso. Es que no debe ya de mostrarse la credencial de la FEC. Ya no debemos. Bueno, ¿y qué se muestre? El decreto que aprobaron dice que se podrá seguir utilizando. La que traes de estudiante, ok, aquí está mi credencial. Oye, traigo la FEC, se me olvidó la otra, aquí está la que sea, hombre. Al final de cuentas, la universalización de ese beneficio es para toda la gente. Así es. Primero. Segundo, yo creo que cuando ponemos por arriba de cualquier diferencia el aspecto, el más alto concepto, que en este caso es estar a favor de la gente, no hay que hacer caso a ningún abogado maloso que ande por ahí metiendo cizaña, ¿verdad?, para llevar agua a su molino. Nombres. Esto es de gobernantes. Claro. Esto no es de aprendices de Maquiavelo ahí.
Bueno, más claro. Porque además, así- además, como lo dijo el propio gobernador cuando hace el anuncio de que regresaba el decreto con observaciones, de que era un veto parcial. O sea, no todo. Pero no existen los vetos parciales. Sí, existen. Es veto o no veto. No, sí, pero hay Con B cosas- grande o B chiquita, pero pero es que hay veto. cosas que no las puedes Puedes vetar. estar a favor De ciertas cosas. algunas de las No, sí, reformas sí. que se hizo Ahí la ley estoy de movilidad. totalmente completo. Pero eso que digan veto parcial, veto, ¿es veto o sí, no veto? No. ¿No? Pero ahí no es así de tajante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el decreto, es que el problema lo hicieron los propios diputados. Oh, sí. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque juntaron una resolución de la Suprema Corte de Justicia, le anexaron cosas locales, cuando Así es. debieron haberlo separado, ¿no? Presentar lo que había ordenado la Suprema Corte de Justicia, que declaraba inconstitucionales algunos artículos de la ley de movilidad, bueno, eso tenía que salir y se iba a aprobar al 100% y se iba a promulgar sin ningún problema. Pero Pero yo el lo- problema es de que en el mismo decreto le incluyeron cuestiones locales. Entonces, lo que ordenó la Suprema Corte, el gobernador dice, pues con eso no me meto porque pues, es una orden de ellos. Claro. Pero sí lo local, sí le hago observaciones. Incluso cuando lo está regresando al Poder Legislativo, está instruyendo, en este caso, al secretario de Educación para que haga un estudio sobre cuántos niños se beneficiarían con el transporte, porque hay que anexarle lo que es el estudio financiero de cuánto va a impactar las finanzas del Estado, ¿sí? Para saber Sí, de las dónde va a lleva salir el recurso. Entonces, sí, si hay 130,000, 137,000 alumnos de nivel básico, La bueno, mitad. ¿cuántos utilizan el transporte? Exacto. Ese es el estudio que hacía falta, Bueno. y es lo que estaba ordenando el gobernador. ¿Ya hay respuesta a la pregunta? No quieren, pues. ¿No quieren pozole? Sí. ¿No quieren el pozole, doña Lola? No quieren pozole. ¿Cómo pues? Ni modo, aquí son 3, nos los Mira, llevamos. ya me están regañando. A ver, ¿no? ¿qué te La regañan? señora María Ramírez Adame dice, señor Juan Ramón, ¿hará caso a las preguntas o qué tipo de periodista es? No me regañe, señora. Sí, mire. no, sí, regáñelo, cuélguele lo Por que eso quiera. vengo aquí. Cuélguele lo que quiera. Híjole. A ver, ¿qué me pregunta? Que solo le hago las preguntas que le convienen al secretario. Se está preguntando por el Rancho de las Ánimas. Bueno, señor, se le va a aparecer, no se enoje. A ver, déjame A ver, decir ahí le algo. va, ahí le va. Dice que cuándo quedará resuelto. Déjame decir algo sobre ese aspecto desde hace muchos años, como lo he dicho en muchas entrevistas. La ¿Cuántos años? Suprema No, Corte espérate. de Justicia de la Nación ya definió ese tema. ¿Hace? Si usted tiene interés, la puedo recibir. Si tiene un interés legítimo en eso, lo puedo recibir con mucho gusto. Esto ya está desde 2005 definido en las instancias locales y en la instancia ¿La Suprema Corte? del Tribunal de Circuito, del Tribunal Colegiado. También está resuelta desde hace muchos años y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace más de 3 años. Entonces, ahí está la respuesta. Bueno, ¿ya? Así. Nada más corrijo, no es María, es M.O. Mo Ramírez Adame. No se me vaya a enojar ahora porque le dije María. No, una disculpa, M.O. Qué bueno que no eres Adame, del registro civil. Ah, qué barbaridad. Gaby Montaño dice que qué día seguramente Gaby Montaño, ¿qué día los podré recibir? A ver, a través aquí de ustedes, pues no sé quién sea y ¿O qué dónde- interés o tenga, dónde pero podemos reunirnos, dice. si es ella una ciudadana, con mucho gusto la recibo. Mire, las nuevas oficinas son allá en complejo administrativo, ¿eh? Sí. Son las nuevas oficinas. Ahí está Acérquese ahí. en el edificio A, Pregunte. por ahí. Y ya, Pues ya no me regañe. Yo ya Oh, leí. No, pues, ya le leí. usted a ver, no quieren regáñelo. pozole, de veras no quieren pozole. Mire, tenemos 3 pases para que se vean a la Antojitos Mexicanos Doña Lola y nadie contesta. No Diles quiere. que está rico. No dile quiere qué pozole, tipo de no quiere pozole. Pues Arnoldo, ya casi nos vamos. Nada más preguntarte, ¿habrá algún acercamiento con partidos políticos como antes se hacía? ¿Lo estás teniendo? ¿Qué es lo que hoy día está preocupando a los partidos políticos? ¿El interés que tienen? ¿Se va a reformar la ley? ¿Qué es lo que platican los dirigentes de partidos políticos? Mira, yo creo que todos los dirigentes políticos del Estado están acostumbrándose a las nuevas condiciones nacionales. Yo les repito, las estatales cambiaron en algunos temas después de las elecciones, pero la política del gobierno es de puertas abiertas. Yo me reúno con gente de todos los partidos políticos, dirigentes o legisladores o demás. En el caso, pondré el ejemplo,
con todos los diferentes puntos de vista que tenemos en ocasiones sobre algún tema en particular, no ha habido un solo diputado o diputada que diga no nos reciben en el gobierno estatal. Las puertas de la Secretaría General están abiertas, nos reunimos constantemente con ellos y podemos tener una diferencia en este caso de las reformas y adiciones a la ley de movilidad. Sin embargo, habrá otros temas donde estemos de acuerdo al 100%. Claro. Hemos estado de acuerdo en muchísimas políticas públicas, en muchas reformas a las leyes, en reformas incluso de carácter constitucional, y seguiremos en ese tema. Esa es la función. Los tres poderes no tienen por qué estar en batalla permanente y por todos los temas. Los tres poderes tenemos funciones diferentes, facultades diferentes, pero tenemos un solo estado que es Colima y una sola misión y un compromiso que es el ciudadano colimense. Así de claro. Así de facilito. Bien, Jonathan Núñez dice que estuvo aburrido en el programa hoy. Saludos y un Gracias, abrazo amigo. a los conductores. Jonathan, el programa es de ustedes le dan vida a esto, si no nos ayudan, nosotros no crees que sacamos ya muy de la barranca, Gaby Montaño, ¿dónde podemos reunirnos? Porque hasta el momento no ha habido una respuesta, que queda a la espera de sus indicaciones. Ya les digo que sus oficinas están en el complejo administrativo, entonces acérquense por favor a su oficina, yo creo que ahí pueden solicitar la entrevista señalándole de qué se trata, yo creo que no hay mayor problema. Dice que que les demos la respuesta por este medio porque de otro modo no se pueden contactar con ustedes. Entonces, no sé si quieres agregar pues ya veamos ahorita, me das eso. Sí. Bueno, pues ya nos vamos, Juan Ramón. Ya nos vamos, Jesús. Pues nada más decirle que si no tienen nada que hacer, vámonos al Congreso del Estado. Todavía sesión va para el rato todavía. Se está poniendo bueno, ya está metiendo. ¿Ahora quién van a correr? No, están metiendo cuestiones electorales. Uy, Dios, no las invoques todavía. Involucradas al mismo tiempo con. Bueno, te dieron el premio, no te dieron el premio, no te dieron el premio. Hay que recordar que le dieron el premio al periodismo del año a Juan Ramón Negrete Jiménez. Por cansancio. Por cansancio, sí. Y no vimos de cuánto fue la mochila. No, pues me dio unos vales de Coppel ya, que los debía. Ya, no traía. Bueno, de todas maneras, nuestras felicitaciones, gracias, secretario. Aunque, órale, pues ya sí, que por cansancio. Al segundo rebote. Les comentaba, si no tiene nada que hacer, vayamos al Congreso del Estado. Y si no, mañana a partir de las 10 de la mañana también va a haber actividad ahí en el Poder Legislativo. Después de quién sabe cuántos meses que lo habían aprobado, mañana van a develar una placa que dice fracción de la paridad de género. O sea, van a estar los nombres de todas las 15 diputadas que hay. ¿Qué son 14 o 15 diputadas? Todas. ¿Sí? Todas. Hecho. Ahí se va a develar una Muy placa bien. de que, bueno, ellas son las integrantes y de todos los partidos se amalgamaron como una fracción, la fracción de la paridad de género. Muy bien. Y ahí van a estar, no van a quedar para la historia ya en una placa en el interior del recinto legislativo. Posteriormente a las 11 va a haber un foro sobre salud reproductiva, no sé quiénes van a participar, pero seguramente le va a ser de interés. Pues, ¿qué mensaje nos dejas, Arnoldo, para quienes nos están viendo? Primero, yo diría que sigan viendo El Perchero. Ojalá y el próximo programa sea más entretenido. Oye, pues tiene que ser. Aquí entre los nervios, que es el y estaba nervioso, pues. Y por otro lado, decirles que no hay nada mejor que el diálogo entre los diferentes poderes y entre los partidos políticos para construir acuerdos. Muchas gracias, gracias Jesús Murguía. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, pues con ustedes el miércoles, si así nos lo permiten, estaremos nuevamente a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué va a hacer el dirigente. Viene el dirigente nacional del Sindicato del Seguro Social. Va a estar mañana, martes y el miércoles en una gira aquí en el estado de Colima. Y pues ya veremos y le comentaremos qué cosas vino a anunciar el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy día que están con tantos cambios y transformación. Gracias, esto fue Perchero. Cuélguele lo que quiera.